¿Te cae mal alguien de TikTok? ¿Cuál es tu par favorito? ¿Cuánto ganas? ¿Qué show, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Ya saben que yo soy Martín Juárez y el día de hoy estoy bastante emocionado porque por fin vamos a saber quién se ganó los AirPods Pro. El día de hoy vamos a hacer un video súper clásico de todos los youtubers. Yo cuando era pequeño y veía a los youtubers hacerlo, decía algún momento en mi vida quiero llegar a hacer este video, y el día es hoy. Hoy vamos a hablar de 50 cosas sobre mí. Hice una encuesta en mi Instagram para que ustedes me preguntaran ciertas cosas, así que yo voy a estar poniendo las preguntas que me hicieron y pues obviamente las voy a estar respondiendo. Pero antes de eso, ustedes ya saben que estamos aquí en el taller donde trabajamos todos sus pares, así que vamos a hacer una dinámica para ver qué par vamos a trabajar hoy para el canal. Amigos, como lo saben, yo estoy coleccionando tazas. Últimamente me gusta mucho el café frío, pero en esta ocasión tenemos varios temas de los que se tienen que hacer custom aquí en el taller y especialmente para esta semana, pero vamos a elegir uno, vamos a sacarlo al azar, no voy a ver absolutamente nada, ustedes chequen que nada. Y perfecto, vamos a agarrar este. En el video de hoy vamos a hacer un par inspirado en Kakashi. Entonces vamos a empezar. Amigos, ya que tenemos listos nuestros Nike Air Force One, vamos a empezar a dibujar sobre ellos las dos imágenes que nos mandó el cliente para después empezar a delinear. Ahora vamos a empezar a agregarle color poco a poco para darle forma a nuestro personaje. Por último vamos a meter material reflectivo para que se vea increíble a la hora que esté en contacto con el flash. Ya estamos aquí en mi cuarto, en la intimidad de mi cuarto, donde ustedes me van a hacer preguntas. No sabía muy bien cuál era el formato de esto, ya que en verdad este 50 cosas sobre mí tiene muchísimos años. Todos los youtubers lo han hecho y pues desde que empezamos a hacer YouTube sabía que quería sacar este video, y por qué no cerrar este año con este 50 cosas sobre mí. Así que empecemos, claro que sí. ¿Cuántos zapatos has hecho? ¿Cuántos zapatos he hecho? Amigos, es una pregunta que pues sí, la verdad mucha gente me hace cuando hago encuestas en Instagram. Por cierto, vayan a seguirme. Y la verdad es que no tengo una cuenta exacta. Yo calculo que arriba de unos 10 pares. He hecho más de 10 pares. A ver, sigue. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 24 años. ¿Qué prefieres? ¿Café o coca? Café. Si no hubieras encontrado esta pasión del custom, ¿a qué te hubieras enfocado como trabajo? Muy buena pregunta, amigos. Y la verdad yo tenía dos caminos que quería seguir. Uno que era lo que he estado estudiando, y me hubiera gustado o tenía planeado irme a China, porque en verdad me encanta China. He ido solamente una vez, fui un buen ratito y me encantó, me enamoré, y me gustaría irme tal vez en algún futuro. Pero tenía planeado irme de broker, que es la gente que trae productos de China aquí a México, de todo tipo, que se encarga de la compra-venta, o irme a una empresa que se dedica a hacer túneles. No sé si hayan visto este tipo de videos que les voy a dejar por aquí, pero es como si fuera un taladro gigantesco donde hay miles de personas trabajando adentro de él y se pasan haciendo túneles para hacer caminos. La verdad me encantó eso y muy probablemente hubiera sido mi camino, pero pues estamos aquí, estamos muy contentos. ¿Piensas abrir una tienda para exhibir esas bellezas? Sí, en algún momento, no pronto, pero sí. ¿Cuántos pares de tenis personales tienes hasta el momento? ¿Cuántos pares de tenis? Yo creo que he de andar trayendo unos... No tengo muchos, realmente no soy un coleccionista. No sé nada, o sea, obviamente sé lo básico, pero como un coleccionista formal no. Realmente si quieren seguir a un coleccionista, les puedo dejar a mi brother Saúl Soto, ya saben, de TikTok, de YouTube, de todos lados. En verdad es un muy buen amigo y tiene una colección muy grande, sabe muchísimo. Él me ha ayudado muchísimo
muchísimo en este mundo de los sneakers. Y yo he de tener por ahí de unos 20, 25 pares. ¿Tienes algún familiar que te apoye en tu arte? En el arte no, pero en el proyecto sí. Mi mamá y mi hermana están trabajando actualmente conmigo. ¿Tienes algún curso de dibujo y cómo aprendiste a dibujar? Bueno, estas preguntas son muy parecidas y realmente nunca fui a un curso personal con algún maestro o algún taller, para nada. Solamente que sí empecé desde muy niño, desde que tengo memoria dibujo, artistas, futbolistas, caricaturas, películas, y en verdad es lo que más me gusta. En verdad me desestresa mucho. Realmente nunca he tomado algún curso, pero sí siempre es bueno nutrirte en cuanto a técnicas en internet. Todo está en internet. ¿De dónde eres? Yo soy de una ciudad pequeña que está dentro del estado de Puebla, que se llama Tehuacán, la capital del mundo. De ahí soy. ¿Con qué famoso te gustaría colaborar? Saludos desde Guadalajara. Saludos a Guadalajara. Próximamente voy a ir para allá. Yo creo que en 2022. Como lo he anunciado en Instagram, vamos a empezar a salir poco a poco con sus medidas de precaución. Y Guadalajara es de las primeras ciudades. No sé si es la primera, pero sí es de las primeras. Y cuanto a famosos, yo creo que tengo 3 tops. Obviamente es Anuel. Anuel, me encanta su música y me encantaría poder llegar a trabajar algo para él. Yo he visto que le han trabajado customs, entonces yo sé que le gustan los customs. Otra persona que me gustaría trabajarle sería a Lenny Tavares. Yo sé que mucha gente ahorita en el reggaetón obviamente lo ha de medio ubicar o ha escuchado de él, pero para mí es un súper artista. Toda su música me encanta y realmente es así de mis artistas más top. Y obviamente a San Benito. San Benito es mi ídolo y pues obviamente me encantaría armar algo para él. Y pues yo sé que trabajando muy duro lo voy a conseguir. De hecho tengo una experiencia de que yo estuve hospedado en un hotel en la Ciudad de México mientras Benito, Bad Bunny, estaba en el mismo hotel, el mismo día, a la misma hora. Y sí, dejen su like si les gustaría que les comentara esa historia. ¿Quién te inspiró a dibujar? Creo que yo mismo, o sea, simplemente yo veía como las cosas me gustaban muchísimo y poco a poco fui practicando y sí. ¿Qué profesión estudias? Estoy acabando, amigos, realmente no sé cómo decírselos, pero estoy en ingeniería industrial. Estoy estudiando en el TEC de Monterrey y ya estoy por acabar. La verdad es que he aplazado muchísimo esto porque de la nada esto dio un boom, creció muchísimo y sé que es una oportunidad que no puedo desaprovechar. Así que pues he estado metiendo semestres con muy pocas materias para poder pues crecer este proyecto. Y sí, ingeniería industrial. ¿Fecha de nacimiento? 19 de agosto del 97. ¿Cuál es tu par favorito? Mi par favorito, de hecho se los voy a traer, espérenme tantito. Yo diría que es es un Jordan 6, me parece, de Travis Scott. Tengo el Jordan 1 de Travis, tengo también varios pares bonitos, pero realmente este fue el par que me llamó la atención. Realmente este par fue el primero que dije, no sé qué onda con esto, está tan feo que está tan bonito y lo quiero, lo necesito. No la necesito, no la necesito, definitivamente no la necesito, no la necesito, no la necesito, no la necesito, no la necesito. ¡La necesito! Y realmente era un par bastante costoso para esa época. No estaba acostumbrado a comprar pares de esta cantidad de dinero, pero poco a poco fui ahorrando y llegando el tiempo me salió en muy buen precio y ahorita lo tengo. ¿Cuál es tu película o serie favorita ahora y cuál fue la de niño? Muy buena pregunta, porque los que no saben, a mí me encanta el cine, me encanta todo lo que es el medio de entretenimiento, ¿sí? O sea, me gusta mucho las series, películas, caricaturas. Mi película favorita ha sido y siempre va a ser El Fantasma de la Ópera. Ya sé, mucha gente va a decir, ¿qué onda contigo, bro? ¿Por qué no algo más fresco, más cool? Saben que me encanta Batman, pero no, mi película favorita es El Fantasma de la Ópera. La verdad, cuando era pequeño, mezclar la música, que para mí es algo muy importante en mi vida, no sé, como que define mi estado de ánimo, y espero próximamente ir a ver la obra Broadway. Pero pues primero que todo salga bien, que salgamos de todas estas complicaciones que estamos teniendo en el mundo actual. Pero mi película favorita siempre es y va a ser El Fantasma de la Ópera. ¿Cuál fue tu primer custom? Mi primer custom, les voy a poner una imagen aquí. Y fue cuando realmente no sabía cómo utilizar esas pinturas. Las había comprado porque estaba muy estresado de que estaba encerrado, y cuando vi me había gustado. No quedó increíble, pero fue este. No está a la venta ni nada, solamente fue como una prueba. ¿Qué idiomas hablas? Hablo español, obviamente, inglés también, pero
Sí, más o menos. O sea, no lo tengo al 100, ¿no? Debe tener como un 80%. ¿Qué tienes planeado para el 2022? Para este año que viene, obviamente mucho más contenido para ustedes, sacar contenido fresco, salir un poquito de los sneakers y cuando hagamos sneakers sacarlos de una manera única que no se haya visto, regresar un poco tal vez al terror en cierto modo y un proyecto muy diferente de sneakers, entonces esténse pendientes, se vienen cosas buenas como dijeran los músicos de banda y de reggaetón, Diablitos y Fueguitos, pendientes, se vienen cosas buenas, comenten Diablitos y Fueguitos. ¿Cómo supiste que te querías dedicar a eso? Pues yo creo que solito las cosas se van dando poco a poco. Cuando vi eran más pedidos, a mí me estaba gustando mucho hacer videos, hacer los pares, entonces como que solito se fue dando. ¿Cómo iniciaste en el custom? Como lo he dicho muchas veces, cuando inició el confinamiento, cuando todos nos encerraron, nadie podía salir de casa, pues yo me empecé a estresar porque pues realmente no sabía qué hacer. Y ahí fue donde empezamos a trabajar el custom. Poco a poco pues fui conociendo, a mí me gustaba dibujar, a mí me gustaban los sneakers y por qué no combinarlo. ¿Qué tal amigos? Espero que en verdad estén disfrutando el video. Perdón por el peinado, pero quiero que vean que vamos a ir a dejar ahorita. Estos Jordan Swarovski. Espero que el cliente quiera y me deje que grabe su reacción de cómo es que abre su caja y ve sus Jordan Swarovski. Pero bueno, vamos a ello. Vamos hasta, creo que son 2 horas de distancia de aquí a la ciudad de Puebla a dejar estos y otros pares más. Así que quiero que los vean. Amigos, ya estamos aquí en los mejores tacos de Puebla. Ahí les va un buen gol. Ahí atacar Sonata. Ándale, claro que sí. Son los mejores tacos que he probado en toda mi vida. Pero hoy cité aquí a mi buen bro Jaime, ¿verdad? Jaime confío en mí y es uno, creo que ya van 10 pares vendidos de la edición Swarovski. Y bueno, vamos a ver su reacción. Ojalá que te guste mucho. La verdad son unas joyitas. Pues bro, que los disfrutes, eres de las primeras 10 personas que tienen este par. Y como te dije, son un par edición limitada, no se vuelven a hacer. Entonces está fregón que tú tengas un par así, güey. Entonces, excelente, bro. Muchas gracias. Vamos a ver. Ah, qué bonito. Venga. Vamos a checarlo. Papel navideño, claro que sí. Vámonos. Fresón. Congelado. Está poca madre. Congelado, bro. Congelado. No, está bien chingón aquí. Pues qué buen trabajo. Claro que te gustó, hermano. Y gracias por apoyar. Gracias por pues por apoyar, güey, la Blink neta. blink. Ahí está. Ahí quedó. Excelente. ¿Te cae mal alguien de TikTok? No. ¿Personaje favorito? Batman. ¿A los cuántos años empezaste el custom? 23. ¿Tu talla de sneakers? 29 y medio. ¿Cuánto mides? 1.80. ¿Vendrías a París a dejar personalmente un par? Sí. ¿Eres sociable con los fans? Sí. ¿Cuál fue tu primer Jordan? Un Oro Bolt. ¿Coca o Pepsi? Pepsi. ¿Te cae bien Anthrax? Sí. ¿Sigues apoyando a las Chivas? Siempre, por toda la vida. ¿Vives solo? No. ¿Tienes mascotas? Sí. ¿Me regalas unos sneakers? No. ¿Regresarás al terror? Sí, próximamente. ¿Odias a alguien? No. ¿Tienes tatuajes? No aún. ¿Te pintarías el pelo? No. ¿Ciudad favorita? Nueva York. ¿Algún, No, Shanghai. ¿algún sueño que quieras cumplir? Este año, volar. ¿Qué piensas del hate? Eh, ¿La vas a volar? Pues nada. Bueno, es respetable y es válido. Nike o Adidas. Nike. ¿Día o noche? Día. No, noche. ¿Frío o calor? Frío. ¿Te llevas bien con tu hermana? Sí. ¿Cómo salen tus ideas? Del corazón. ¿Vendrías a Oaxaca? También, sí, obvio. ¿Cuál es tu mayor sueño a alcanzar? Comprarle una camioneta a mi mamá. ¿Dejarías el custom por un trabajo que no tuviera nada que ver con el custom? Si me apasiona y ya no me apasiona el custom, sí. ¿Cómo te contacto? La información aquí en la biografía del video. ¿Cuánto ganas? Depende, ningún mes es estable. ¿Odias la Navidad? No, pero no la festejo. ¿Tienes miedos? Sí, los gatos. ¿Comida favorita? Tacos. No, pizza. No, tacos. ¿Pizza con piña, sin piña? Con piña. Y excelente amigos, hasta aquí llegamos al final de las preguntas. Muchísimas gracias por haber visto todas. Y si te gustó y te gustaría que en un futuro hiciéramos más preguntas, deja tu like.
Ahora amigos, estoy seguro que muchos de ustedes ya están esperando por ver quién es el ganador. Y el ganador que se sacó de forma aleatoria fue el siguiente. Recuerden que era muy importante estar compartiendo en historias de Instagram, así que de ahí nos basamos para checar que lo haya hecho. Quiero aclarar que todos los sorteos los vamos a hacer de forma aleatoria para que todos puedan ganar. Solamente tienen que cumplir con las reglas. Y el ganador fue Inferno FF. Vengo por los AirPods, aunque tú no has visto ninguno de mis comentarios y sé que ni me tomarás en cuenta. ¿Qué pasó ahí, Inferno? No me tomarás en cuenta, pero igual lo intento, eso, actitud, para poder ganar, ya que nunca he tenido unos así y me gustaría, ya que los hizo uno de los mejores diseñadores y para mí el mejor. Gracias bro, ojalá algún día llegue a ser ese diseñador que tanto dices, pero aquí está el comentario, muchas felicidades. Y para todos los que participaron, no se preocupen porque en verdad vamos a estar regalando muchísimas cosas este año y se viene bastante duro. Y por último, para el siguiente video tenemos lo que llamamos retos de arte. Ustedes van a decidir la temática y en qué lienzo vamos a trabajar. Por ejemplo, tenemos un Minion pintado en una banana, en un plátano. De otro lado tenemos un paisaje o una pintura famosa pintada en un huevito. Así que no olvides comentar aquí abajo qué otra temática te gustaría y en qué lugar te gustaría que lo pintáramos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.